Bienvenidos a este video. En el desarrollo de la presentación abordaremos la historia y características de la lingüística y cómo esta influye en nuestro perfil profesional como comunicadores sociales y periodistas. Para iniciar, el lenguaje existe desde hace más de 400.000 años. La lingüística es el estudio de las palabras y está construida por una tradición de ideas sobre el lenguaje. Estas son la retórica, que estudia la forma y las propiedades de un discurso; la gramática, que estudia la función de las palabras; la filología, que es el estudio histórico y comparado de las lenguas e interpretación de textos; la morfología, que es la estructura interna de las palabras; la semiología, que es el estudio de los sistemas no lingüísticos; y la sintaxis, que es el orden de las palabras. La lingüística, como ciencia autónoma con su propio objeto de estudio, se consolidó hasta el siglo XIX. La lingüística precientífica eran especulaciones razonables o un conjunto de reflexiones valiosas que no estrictamente eran científicas. El mundo griego. Los primeros en reconocer la lingüística como una rama separada de la filosofía fueron los filósofos del estoicismo, escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. La escuela filosófica tuvo como objeto la ética personal basada en su sistema de lógica y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Se discutieron dos cuestiones fundamentales: hasta qué punto el lenguaje era natural y hasta qué punto convencional; hasta qué punto el lenguaje era analógico, estructurado y ordenado mediante reglas, y hasta qué punto es anómalo, variable, irregular e impredecible. Platón trató cuestiones lingüísticas en alguno de sus diálogos. Posteriormente, Aristóteles retomó el interés por el lenguaje y trató cuestiones lingüísticas relacionadas con la retórica y la crítica literaria. En la época helenística, 323 a.C. hasta 30 a.C., el estudio de las lenguas era necesario, dado que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y se hablaban lenguas diferentes. A raíz de esto se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega. El mundo romano. En el mundo romano, en el año 116 a.C., se destacó el gramático latino Marco Terencio Varrón, quien realizó una larga investigación en la que tenía como enfoque la gramática, su historia y el uso contemporáneo. Asimismo, trató cuestiones de la lingüística en general. Las gramáticas latinas más importantes son las de Donato y las de Prisciano. La Europa medieval. En la Edad Media, los textos de Donato y Prisciano fueron esenciales para la enseñanza del latín. Se produjo un resurgimiento de la filosofía europea a manos de hombres como San Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, siempre dentro de la Iglesia, que era el único sostén de la educación. Los principales aportes de esta época fueron el cambio de la concepción de la gramática latina, donde se empezó a considerar como un medio para relacionar el lenguaje con la mente humana. Una figura importante en sus aportes originales es Dante Alighieri, que con su obra de Vulgaria Eloquentia consideraba la evolución histórica de las lenguas. El aporte más importante de la gramática especulativa es la teoría de la gramática universal. Y gracias al estudio de las lenguas vernáculas, que es el lenguaje común y las palabras que usamos para tener una conversación casual, los gramáticos llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender un lenguaje. El Renacimiento. En 1492 aparece la primera gramática castellana por Antonio de Nebrija, en la que se recogen formalmente reglas de la lengua castellana y donde su autor alaba a la lengua comparándola con la lengua toscana, elogiada a su vez por Dante Alighieri. Durante todo el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas como el español y el francés, y gramáticas de lenguas indígenas como quechua y náhuatl. Existen en el Renacimiento la imperiosa necesidad de rescatar el latín clásico como lengua de cultura. En la Ilustración aparece la Minerva del Broncese o la conocida gramática por Royal. El siglo XVIII se halla dividido entre hipótesis racionalistas e hipótesis empíricas. Autores como Nicolas Busy y César Chesnau intentan distinguir las propiedades entre lengua, pensamiento y realidad. Además, se encuentra la llamada lingüística ilustrada, representada por Condillac, para quien toda actividad del alma, además de las percepciones, procede de los sentimientos. La lingüística comparada consistió en emplear métodos de comparación entre varias lenguas con la finalidad de buscar similitudes léxicas y fonéticas. El léxico es el conjunto de palabras que forman una lengua y la fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje, que permitiera la reconstrucción de una probable lengua original. El lingüista sobresaliente de la lingüística comparada fue el alemán Franz Bock, quien comparó las lenguas griega y latina con la lengua sánscrita, que es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas.
El estructuralismo. En síntesis, se puede decir que el estructuralismo lingüístico es una corriente de pensamiento originada por Ferdinand de Saussure, quien estableció que la lingüística tiene una estructura semiótica y se basó en el objeto de estudio del signo lingüístico con dos planteamientos importantes. Estos son el significado y el significante. El significante es la representación del sonido que forma la palabra, como se muestra en la imagen, mientras que el significado es la representación mental de la realidad. El signo lingüístico tiene una estructura establecida. Debe ser convencional, arbitrario y lineal. Es convencional ya que todo el mundo lo entiende. Es arbitrario porque no hay una razón lógica para explicarlo. Y es lineal porque todo tiene un orden en la escritura de las palabras. Gramática generativa. En el siglo XX, el lingüista Noam Chomsky plantea que la capacidad de aprender una lengua es genética, es innata del ser humano. La teoría lingüística de Noam Chomsky es una de las teorías más importantes sobre el lenguaje humano. El funcionalismo. Los principales fundadores del funcionalismo son William James y John Dewey. Los autores plantearon que la función del lenguaje era la comunicación humana, la principal misión del idioma. Con estos aportes, la lingüística se empieza a encaminar en el ámbito social. El principal fundador es Stu Van Dyck, quien analizó la función social del lenguaje a través del análisis crítico del discurso que se fundamenta en discursos lingüísticos y sociales. Van Dyck plantea que los componentes del texto ya no se basan solo en una perspectiva meramente lingüística, sino desde una mirada integral y crítica frente a temas sociales. La diversidad lingüística y por qué es tan importante para la sociedad. Antes de hablar sobre la diversidad lingüística, primero hará falta explicar algunos conceptos. ¿Qué es la lingüística? Para resumir, la lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano y las lenguas. ¿Lenguaje humano? ¿Lenguas? ¿Acaso no son lo mismo? Pues la verdad es que no. Existe una gran diferencia entre el lenguaje humano y una lengua. Para empezar, el lenguaje humano es la capacidad innata que tenemos los seres humanos para comunicarnos por medio de signos, tanto orales como escritos. Y la lengua es el sistema que los hablantes empleamos para comunicarnos dentro de una misma comunidad. Con esto brevemente explicado, ahora sí podemos hablar de la diversidad lingüística. ¿Por qué es tan importante?, te preguntarás. Bueno, partamos de la idea de que dentro de todo el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas, de las cuales el 90% de estas solo las hablan 100.000 personas. Y parecerá bastante, pero la verdad es que es un número muy pequeño teniendo en cuenta que en la actualidad existen 7.700 millones de personas en el mundo viviendo actualmente. Además, existen bastantes lenguas que aún no han sido descubiertas por los investigadores lingüistas, y esto representa un gran problema, puesto que mucha parte de la cultura que obtenemos proviene de las lenguas que hablamos. Cuando una persona aprende una lengua, se puede pensar que con tan solo conocer su gramática, ya ha adquirido los conocimientos necesarios para hablarla correctamente. Sin embargo, la realidad no podría ser más distinta. Aprender una lengua significa no solo aprender cómo se escribe o cómo se habla, sino también es el aprender cómo piensan sus habitantes y cómo viven con esa lengua. Las lenguas forman parte esencial de nuestras vidas. Estas reflejan nuestras tradiciones, nuestras formas de ver la vida y el contexto en el que vivimos. Las lenguas reflejan la forma de ser de nuestra sociedad y nos muestran distintas facetas de la misma. Pero existe un gran problema, y es que con la globalización, las lenguas indígenas se han visto en amenaza, ya que con el paso del tiempo estas han ido desapareciendo. En promedio, cada 2 semanas desaparece una lengua, llevándose consigo tradiciones, pensamientos, expresiones y un gran patrimonio cultural. Las lenguas indígenas están desapareciendo, no por ser un fenómeno natural, sino por la discriminación que sufren los hablantes y por la imposición de otros idiomas en la mayoría de los espacios. Por eso hoy, la manera de mantenernos conectados es enriqueciéndonos unos a otros, aprendiendo a empatizar con otras lenguas y dándoles la importancia que éstas se merecen. ¡Anímate! Aprender una lengua indígena puede ser una puerta a nuevas oportunidades dentro de un mundo que tal vez no conocías. Por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio hecho muy seco. Con base a lo anteriormente mencionado, explicaremos cuál es la importancia de la lingüística en el perfil profesional como comunicadores sociales y periodistas. Como comunicadores sociales, la lingüística es fundamental para nosotros ya que nos permite expresar, plantear y transmitir ideas, pensamientos, emociones u opiniones de una forma organizada y estructurada. Por ejemplo, un proceso comunicativo debe estar estructurado con un emisor, código, mensaje, canal, receptor, referente y contexto para cumplir la finalidad de la comunicación.
Esto solo es posible gracias a la lingüística. Del mismo modo, como periodistas, en el proceso de la producción textual discursiva se deben tener en cuenta 3 aspectos importantes: el texto fuente, la situación y el contexto del evento, para que mediante el análisis, interpretación y comprensión, el periodista logre el texto adecuado. En el proceso de producción periodístico, como el análisis, la interpretación y la comprensión, es preciso tener en cuenta el dominio de la lingüística textual y el análisis cognitivo, que a su vez tiene relación con la situación y la información textual. Además, en las noticias, la lectura de titulares y la comprensión implica el análisis lingüístico gramatical para traspasar de este nivel al conceptual e intencional, lo cual manifiesta la importancia de estas mismas operaciones en el proceso mental de los lectores. Para finalizar, el análisis del discurso en la comunicación social y el periodismo supone la descripción de los procesos de producción, los procesos de interpretación, los contextos cognitivos, la interacción social, los modelos situacionales y contextuales, y esto se logra solo gracias a la lingüística. Es importante resaltar a Van Dijk, ya que nos dice que una explicación completa del discurso periodístico se exige tanto como una descripción de las estructuras textuales de la noticia, como una descripción de los procesos de producción y recepción del discurso periodístico en situaciones comunicativas y contextos socioculturales. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación dejaremos un video como retroalimentación de todo lo presentado. Lingüística y no lingüística. Comunicación lingüística. En la comunicación lingüística hacemos uso de la voz y la escritura. El libro es una forma de comunicación lingüística escrita. Entre los ejemplos de comunicación lingüística oral tenemos hablar por teléfono, escuchar la radio, exponer sobre un tema frente a un público, ver noticias, hablar con tus compañeros de clase, etc. Y entre los ejemplos de comunicación lingüística escrita, la carta, el periódico, un afiche, las revistas o escribir un informe o reportaje. Comunicación no lingüística son aquellas o aquellos códigos que no necesitan de lenguaje. No requiere de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Se puede dar a través de mímicas, por medio de movimientos del cuerpo, o gestual, por medio de gestos del rostro. También otras formas de comunicación no lingüística que existen son comunicación olfativa, comunicación táctil, comunicación auditiva, comunicación visual y comunicación gustativa. Gracias por su atención.